El título de esta segunda conferencia es Los dones como herramientas para la edificación de la iglesia. Antes de que entremos en el cómo del evangelismo de poder o el operar en los dones espirituales, creo que una palabra de precaución no estaría de más. Nuestras motivaciones y perspectivas determinarán si florecemos o perecemos en nuestro esfuerzo por compartir el evangelio de manera sobrenatural. Así que vamos a poner algo en claro antes de seguir adelante. Primero, déjame hablarle acerca de nuestra motivación. Todos tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué vamos a viajes de misiones? ¿Por qué compartimos el evangelio? ¿Por qué debemos movernos en lo sobrenatural? Un barco puede haber planeado su curso, pero si el timón está roto o inclinado hacia la dirección equivocada, va a terminar en otro lugar. He visto a muchas personas involucrarse en el ministerio, el servicio a la comunidad o el evangelismo por razones correctas e incorrectas. Lo que está en el corazón de una persona con el tiempo va a salir a la luz. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces lo que sale tiene la capacidad de afectar no solo a uno mismo, sino también a los que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, propongo que nuestras mayores motivaciones en todo lo que hagamos en la vida sea para la gloria de Dios y el amor por la gente. Eso debe ser nuestra motivación. Pablo dijo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra primera y principal razón para aprender a operar en lo sobrenatural para el evangelismo es que Dios sea glorificado. No es para hacer un nombre para nosotros, construirnos un reino u obtener beneficio económico para nosotros mismos. Hacemos lo que hacemos para que Dios pueda brillar y recibir toda la gloria. Sin embargo, cerca del corazón de Dios está el mundo. Y la mejor manera de honrarlo es amarnos los unos a los otros. La Biblia dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Debemos entender que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Primera de Corintios 8, verso 1. Así que debemos aprender todo lo que podemos, pero con el propósito de amar a las personas y edificar lo demás. La segunda precaución que debemos tener es en la área de los frutos versus los dones. Los frutos versus los dones. Hay un dilema que he notado en los círculos pentecostales y carismáticos.
Muchos ven a los que tienen fuertes capacidades espirituales como más espirituales y maduros que los que no las tienen. Si una persona habla en lengua y profetiza y echa fuera a los demonios, son vistos como unos cristianos élite. Pero permítame aclarar algunas ideas aquí. Los dones no determinan la madurez espiritual, los frutos sí. Los dones en verdad son regalos. Ellos son gracias especiales otorgadas por Dios a las personas y no tienen ninguna base en el mérito personal. Pero los frutos de una persona son un testimonio de su carácter. Los dones son evidencias que el Espíritu Santo está sobre ti, mientras que los frutos son la evidencia que Él vive en ti. Los dones demuestran que tienes poder, mientras que los frutos demuestran que usted es salvo. No todo lo que el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. ¿Puedo decirte algo? He visto a muchas personas destruirse porque tenían esto mezclado. Se levantaron con una fama cristiana, pero debido a la falta de carácter, no permanecieron. Nuestros dones nos abren las puertas, pero son nuestros frutos las que la mantienen abiertas. Necesitamos tanto los frutos y los dones del Espíritu Santo. Faltar en alguna de estas áreas es ser un reflejo incompleto de Jesús. Precaución número 3. El reino. La idea de que el evangelismo de poder es la forma de evangelismo del Nuevo Testamento podría causar que algunos se pregunten, ¿qué pues de todos los tipos de trabajo que se hacen en el reino? ¿No son expresiones válidas del evangelismo? Sí, son válidas, pero no completas sin él. Si nos fijamos en el Nuevo Testamento, lo que se ve es que el evangelismo de poder debe ser parte de todos los esfuerzos para alcanzar a los perdidos. Se puede alimentar a los hambrientos y ministrarles sobrenaturalmente a las necesidades de las personas. Observa a Jesús y a los diáconos que lo hicieron a sí mismo. Puedes estar al lado de alguien en la fila del supermercado o en una parada de autobús y tener una palabra profética para ellos. Se puede visitar la casa de un amigo y sanar un familiar de una fiebre. Puedes ir en dirección a la iglesia y ministrarle a alguien en el camino. ¿Se imagina estar en guerra y recibir palabras de ciencia acerca de las estrategias de tu enemigo, como lo hizo Eliseo? ¿Se imagina interpretando el sueño de tu jefe, incluso un gran líder de una nación que podría tener, así como lo hizo José y Daniel? No hay límites en cómo podemos servir a Dios, pero lo sobrenatural estaba destinado a ser un factor común de la vida de cada cristiano. Puedes evangelizar de esta forma en cualquier contexto. Tal vez no todo el mundo necesita estar sano físicamente, pero puede ser que necesiten una sanidad emocional o una sanidad espiritual, como la liberación. O incluso tal vez necesiten una palabra profética. No hay que desanimarse de hacer cualquier otra forma de trabajo para el reino, sino que eso debe estar unido con lo sobrenatural. Déjame ahora darle la precaución número 4. Deja que las escrituras sean su guía.
Hay muchos que limitan lo que Dios puede hacer debido a que basan sus ideas y opiniones sobre sus experiencias pasadas, los fracasos de otros o tradiciones denominacionales. Como cristianos vivimos por convicción, no por las emociones, tradiciones o experiencias pasadas. Operamos sobre lo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, lo cree y lo debe obedecer. Por otra parte, también asegúrese de examinar todo a la luz de las Escrituras. La Biblia dice, probad los espíritus en 1 de Juan 4. También examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. 1 de Tesalonicenses 5. Sean cual sea las visiones, sueños o palabra profética que usted vaya a dar o recibir, asegúrese de que se alinee con la palabra y la voluntad de Dios. Con estas precauciones en su lugar, vamos a proceder a hablar acerca de cómo podemos recibir o activar los dones en nuestras vidas y con qué propósito. Y todo comienza con el bautismo en el Espíritu Santo. No hay manera de evitarlo. Si desea operar en lo sobrenatural, si desea ejercitar los dones, debe estar lleno del Espíritu Santo. Aunque existe un gran debate en torno a este tema en relación a cuestiones tales como ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo sucede? ¿Sigue siendo para hoy? ¿Cuál es la evidencia que ha sucedido? Yo le voy a dar ahora mi punto de vista sobre estas preguntas. Miremos primero la terminología usada en el Nuevo Testamento. Si usted lee los siguientes pasajes, Mateo 3, verso 11, Marcos 1, verso 8, Lucas 3, 16, Juan 1, 26, 33, Hechos 1, verso 5, 11, verso 16, capítulo 2, verso 4, 4, verso 31, 9, verso 17, 13, verso 19, verso 9 y 52, Efesios 4, verso 31, Hechos 19, verso 2, Gálatas 3, verso 2, va a observar que las frases bautismo de o bautismo con el Espíritu Santo, la frase lleno del Espíritu Santo y recibir el Espíritu, se usan de manera similar en el Nuevo Testamento para describir la misma experiencia. ¿Ok? Estas palabras y términos se usan intercambiablemente en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es la experiencia de que la tercera persona de la Trinidad venga sobre un creyente y lo cubra con o le sumerja en su poder. Esta experiencia es diferente a ser habitado por el Espíritu Santo. También es diferente a ser sellados por el Espíritu Santo. Cuando esto sucede, el bautismo del Espíritu, el creyente recibe poder, recibe fuerza y capacidad sobrenatural. Esto fue algo que fue prometido por Dios en el libro de Joel, capítulo 2. Fue profetizado por Juan el Bautista en los evangelios y fue mandado por Jesús antes de él dejar la tierra. Ahora, ¿cuándo sucede este bautismo? ¿Cuándo es que sucede? Aunque hay ejemplos de personas que fueron bautizadas en el Espíritu en el momento de su conversión, puede ver Hechos 10 con la casa de Cornelio para eso. Esto normalmente sucede después de la salvación, ¿ok? Pasa usualmente después de la salvación. Por ejemplo, los 11 discípulos y algunos otros creyentes fueron bautizados con el Espíritu en Hechos capítulo 2. A pesar de haber recibido el Espíritu antes de la ascensión de Jesús al cielo, y eso se ve en Juan capítulo 20. Incluso experimentaron ser llenos de nuevo después de un tiempo de oración en Hechos capítulo 4, verso 31.
Otro ejemplo de esto es cuando Felipe fue a Samaria y predicó el evangelio. Muchas personas se salvaron e incluso fueron bautizados en agua. Pero no fue hasta que los apóstoles Pedro y Juan impusieron sus manos sobre ellos que recibieron esta bendición. En Hechos capítulo 9, después de su encuentro con Jesucristo, un hombre llamado Ananías oró por Pablo. En ese momento, Pablo fue lleno del Espíritu. En Hechos 19, Pablo entonces ministra en una ciudad llamado Éfeso y encuentra un grupo de personas que habían sido bautizados por Juan en agua. Después de hablar con ellos, Pablo les bautiza en agua de nuevo y luego impone sus manos sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. En el verso 6 del capítulo 19 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. De estos pasajes entendemos que una persona puede experimentar esta llenura en el momento de su conversión o después de su conversión. Y aún mejor, este no es un evento que ocurre una sola vez. Debemos estar continuamente llenos del Espíritu Santo. Pero ¿por qué lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos este bautismo en el Espíritu? Hay muchas maneras de responderle a esta pregunta, pero todo se reduce a esto. No podemos ser testigos efectivos sin Él. Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero necesitamos su poder, entonces podemos ser sus testigos. Sabía que por orden cronológico, las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo no fue id, sino esperad. Cronológicamente, las últimas palabras de Jesús no fue ir y predicar el evangelio, fue espera aquí en Jerusalén. Ellos iban a permanecer en Jerusalén y esperar la promesa del Espíritu Santo. Piensa en esto, si Jesús necesitaba este poder para ser eficaz en su ministerio, ¿qué nos hace pensar que podemos ser más con menos? Si Jesús necesitaba ese poder, no podemos pensar que podemos hacerlo sin ese poder. Ahora, ¿cómo podemos saber que hemos recibido el bautismo del Espíritu? Bueno, la perspectiva tradicional del pentecostalismo dice que el hablar en lenguas es la evidencia inicial de una persona que ha sido bautizada en el Espíritu. Señalan a lo que sucedió en Hechos capítulo 2, capítulo 10 y capítulo 19 como soporte. Mi único problema con este punto de vista es que yo creo que es demasiado estrecho. Hay un total de 8 referencias en que una persona o un grupo de personas son descritas como llenas del Espíritu. Y las lenguas solamente son mencionadas claramente en estos 3 capítulos, capítulo 2, 10 y 19. Creo que la mayor evidencia de que alguien ha sido lleno del Espíritu es número 1, si uno o más dones o señales sobrenaturales se manifiesta en la vida de esa persona. ¿Okay? Estas para mí son las evidencias que tú puedes saber si has sido bautizado en el Espíritu. Si uno o más dones o señales sobrenaturales se manifiesta en la vida de esa persona. Número 2, si hay pasión y fuego por Jesús. No puedes decirme que eres lleno del Espíritu y tú estás apagado.
Número 3, un mayor compromiso a la santidad y obediencia a Dios. Pero me enfocaré en esta conferencia en el tema de los dones. Pero esos 3 son las evidencias mayores que yo veo en las escrituras que demuestra que alguien está lleno del Espíritu Santo. Ahora, Pablo dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. La profecía de Joel dice que cuando el Espíritu de Dios se derrame, hombres y mujeres, jóvenes y viejos tendrán visiones, sueños o incluso profetizarán. En casi todos los casos en que el Espíritu vino sobre un individuo, ocurrió un fenómeno sobrenatural. Así que si queremos saber si hemos sido llenados de o bautizados con el Espíritu Santo, entonces debemos hacernos estas preguntas. ¿Hemos recibido poder? ¿Uno o más de los dones del Espíritu se están manifestando en mi vida? ¿Siento el deseo de predicar el Evangelio y hacerlo con denuedo? Si la respuesta es sí, entonces hay buena confianza para pensar que estás lleno. Pero si la respuesta es que no, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos recibir el bautismo del Espíritu? Antes de responder a esta pregunta, es importante que entendamos que esto es un regalo, lo cual significa que es algo que recibimos por gracia. No se puede ganar, pero se da libremente a nosotros si somos creyentes. Ahora, hay 2 maneras de recibir este bautismo, este don o esta llenura. ¿Están listos? Número 1, este bautismo se puede recibir a través o por la oración. Por la oración. Tenemos que pedir con fe. Tenemos que pedir con fe. Y podemos ver eso en Lucas 11, verso 9 y verso 13. Se puede ver en Hechos, capítulo 1, verso 4 y 14, capítulo 2, versos 1 a 4. ¿Okay? Y nosotros si miramos a esas porciones, vemos en Lucas donde Jesús está diciendo que cuando pedimos, si nosotros que somos malos, sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios nos dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Y él habla ahí acerca de que si un hijo pide pan, el padre no le va a dar una piedra. Si pide un huevo, no le va a dar un escorpión. Si pide un pescado, no le va a dar una serpiente. De la misma manera, Dios no nos va a dar algo malo si estamos pidiendo por algo bueno como el Espíritu Santo. Y si vemos en el libro de Hechos, cuando recibieron esa primera llenura, ¿qué dice la palabra que ellos estaban haciendo cuando eso sucedió? Estaban orando. Eso significa que usted mismo en su casa, en su cuarto, individual, en secreto, puede orar. No tiene que estar en la iglesia, no tiene que alguien te profetice o que te diga algo. Tú a solas con Dios, según estos pasajes, tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo o ser lleno de nuevo del Espíritu Santo a través de la oración. Número 2. Esto se puede recibir también por la impartición, ¿ok? Por impartición. Cuando hablo de impartición, estoy hablando de una transferencia de unción. Alguien que está lleno del Espíritu puede imponer sus manos sobre nosotros para recibirlo. ¿Okay? Y vemos eso en ejemplos como Hechos 8, capítulo 8, versos
14 a 17, capítulo 9, 17 al 18 y capítulo 19, verso 6. En esos tres ejemplos vemos, en el 8 vemos cuando Felipe predicó y la gente en Samaria se convirtieron, Pedro y Juan, ¿qué ellos hicieron? Le pusieron las manos y ellos recibieron el bautismo del Espíritu. En Hechos 9, eso cuando Pablo se convirtió, Ananías vino y cuando él puso la mano es donde él fue lleno del Espíritu. En Hechos 19:6 es cuando Pablo oró por los discípulos en Éfeso. ¿Y qué pasó? Después que fueron bautizados, él puso su mano sobre ellos y ellos ¿qué? Profetizaron y hablaron en lenguas, ¿verdad? Recibieron esa llenura. So, el hecho es que tú puedes recibir este bautismo a través de oración o a través de que alguien imponga la mano. Y déjame decir, la impartición no significa que yo te voy a dar a ti de lo mío. Lo mío es mío. Pero el Espíritu Santo que vive en mí puede coger de lo que Él me ha dado y después depositarlo en ti. En otra palabra, si vemos en la historia de Moisés, cuando él tenía que escoger 70 ancianos que lo iban a ayudar al dirigir al pueblo, ¿qué dijo Dios? Cogeré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. ¿Ok? So, eso es impartición. Yo no te doy nada. Es el Espíritu Santo que ya está sobre mí, que entonces también te transfiere su unción. ¿Ok? Eso lo es impartición cuando alguien impone su mano. Le quiero decir que es la voluntad de Dios de que seamos llenos. Sin este bautismo no vamos a ser capaces de hacer lo que hizo Jesús. Y Jesús no nos enviará a hacer algo sin tener las herramientas necesarias para realizar el trabajo. No tiene que rogarle a Él. Usted no tiene que trabajar para esto. Solo hay que creer. Solo hay que recibirlo por gracia. Y ya cuando hemos sido bautizados, la puerta se abre para el Espíritu Santo operar con poder en nuestra vida. Y este poder en parte se puede ver en el capítulo 12 de Primera de Corintios. En su carta a los Corintios, Pablo hace una lista de 9 dones diferentes que son dados al cuerpo de Cristo. Otra vez, mirando, comenzando en el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ustedes notan cuántas veces dice por el mismo espíritu, por el mismo espíritu. Él tiene que explicar esto porque él está lidiando con un pueblo que era gentil y pagano, que para cada cosa tenían un Dios. Para poder tener agua tenían un Dios, para la lluvia otro Dios, para ser fértil y reproducir era otro Dios. Si era para fuego, un Dios de fuego, un Dios de guerra. Pero Pablo quería enfatizar, todos estos dones son diferentes, pero vienen de un mismo espíritu y ustedes son un mismo cuerpo y juntos se complementan para ser edificados. Ahora, vamos a mirar a cada uno de estos dones. Voy a definir a cada uno de estos dones y luego hablaremos del propósito de estos dones según este pasaje. Vamos a comenzar hablando de palabras de sabiduría. Ese es el primer don que está en esta lista que vemos en capítulo 12. ¿Qué es una palabra de sabiduría? Es un mensaje de dirección o instrucción de parte del Espíritu Santo para una persona o situación en particular. Es una revelación de cómo hacer algo o qué se debe hacer. ¿Ok? So, una palabra de sabiduría es cuando Dios, y note que es palabra de sabiduría, no es un sermón de sabiduría, ni tampoco son estudios de sabiduría, es una palabra, es un momento de sabiduría que Dios le da a una persona para poder lograr un objetivo, para solucionar un problema, para poder terminar con una situación.
So, por ejemplo, nosotros vemos con Pedro y Jesús, le preguntaron si ellos iban a pagar los impuestos del templo. ¿Y qué dijo Jesús? Sí. Ok, Pedro, vete a tal y tal lugar y tú vas a encontrar un pez y en ese pez saca lo que hay ahí y con eso tú puedes ir y pagar por los impuestos. So, ahí funcionó palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Dios tuvo que revelarle dónde estaba el pez con eso y Cristo recibió la revelación de vete a hacer esto y esto y esto y va a poder entonces tener el dinero para pagar nuestros impuestos. ¿Ok? So, momentos donde una persona recibe sabiduría que viene de Dios en un momento de una situación, un consejo, eso es palabra de sabiduría. ¿Ok? El segundo don en esta lista es palabras de ciencia. Este don es la habilidad de oír o recibir una información específica de Dios acerca de algo o alguien que es o era verdadero. Si es algo que sabes por sabiduría, investigación o discernimiento natural, entonces eso no es una palabra de ciencia. Para que sea una palabra de ciencia, debe ser verdadero acerca del pasado o el presente de alguien y debe ser algo de lo cual no tuviste conocimiento de antemano. ¿Ustedes han visto alguna vez una persona que predica y Dios le dice, hay una María aquí, María tal y tal? Y María, tú vives en tal y tal dirección y tú tienes 2 hijos y el nombre del primero, el grande, es varón. Y eso son palabras de ciencia. Eso son cosas que el hombre no... Mira, ahora, obviamente hay gente que ellos hacen eso falsamente y lo han hecho donde ellos te investigan primero en Facebook, en Instagram, todos los lugares que tú tienes tu información y después vienen y hacen algo así. Yo escuché un testimonio, no le voy a decir a dónde pasó, pero una pastora me dejó saber que alguien hizo eso una vez en su iglesia. Y lo que hizo esa persona fue que en el púlpito había el programa de ese servicio y ahí estaban los nombres de las personas en el programa. Y entonces el predicador vino y dijo, hay tal y tal persona aquí y hay tal y tal persona aquí. Y la gente, oh, yeah, y ellos vinieron y después la persona dijo algo por encima. Y ahí fue que esta pastora pudo discernir que eso no estaba funcionando bajo el don. Y entonces, después del culto, cuando ella fue al púlpito, encontró que las personas que él llamó eran las personas en ese programa. So, hay que tener cuidado, pero hay gente que de verdad operan en ese don. Y tal vez usted ha sido usado de esa forma, quién sabe. Hay gente que cuando han orado por otro, o tal vez en un sueño o alguna otra área, sienten o piensan, y no lo voy a hablar ahora porque vamos a tener un seminario sobre cómo profetizar. ¿Okay? ¿Cómo así, pastor? Cálmate, venga a ese seminario, pero le voy a enseñar las diferentes formas. Usted ni lo sabe que Dios ya te está hablando y tal vez tú no lo reconoces. So, cuando yo digo de profetizar, no es que vamos a inventar cosas, es que cómo discernimos la voz de Dios para poder hablar lo que Él nos está enseñando. Okay, anyway, eso es otro seminario. Este no es, ahora mismo el hecho es palabras de ciencia. Dios revela cosas, detalles que nadie pudo saber. Oh, mira, tu Social Security es tal y tal y tal. You know, esas cosas son palabras de ciencia. Okay. El próximo don en esta lista es el don de fe. Cuando esta fe es una fe especial o extraordinaria que viene a usted cuando el Espíritu Santo dispone. Me refiero a él como super fe, porque cuando está en manifestación se siente una tremenda audacia y no hay ni un poco de duda que lo pueda tocar mientras se encuentre bajo la unción de la superfe. Esta no es la fe común u ordinaria con la cual operamos de día a día.
Okay. So, el don de fe, cuando se opera o se activa en un momento de nuestra vida, es un super fe. Todos los días operamos en fe. Nosotros por fe somos salvos, por fe oramos, ¿verdad? Sin fe no podemos ni agradar al Señor, como me recordó mi esposa no hace mucho tiempo, ¿okay? Que el pastor le faltaba fe. ¿Okay? So, el hecho es que nosotros tenemos que operamos en fe, en una medida de fe, pero algunas veces con esa fe todavía algunas veces uno duda. Estoy teniendo mi esperanza, mi fe en Dios, pero uno tiene que luchar. Cuando uno tiene super fe, uno sabe qué va a pasar. Cuando uno tiene un super fe en un momento, uno no tiene duda, no hay nada que lo mueva. Pero tú no estás viendo tal y tal cosa y cómo se está poniendo. Es que eso no va a pasar así, va a ser así, así, así. Es que cuando esa persona está en una silla de ruedas como un cuadrupédico, ¿cómo se dice? ¿Cuadrúpedo? ¿Cómo? A quadriplegic, la persona que está paralítico, ¿ok? ¿Ok? Y que viene una persona y dice, párate y anda. Pero tú no estás viendo, es que va a correr. ¿Qué es lo que está operando en ese momento? Eso es super fe. Porque eso no es normal y eso es imposible aparte de Dios. ¿Ok? So, hay momentos que uno tiene que pedirle al Señor, Señor, necesito el don de fe para esto, para lo otro. Y cuando Dios te da eso, no hay duda. No hay duda. Yo no puedo entrar en testimonio. Tengo que seguir enseñando. Estamos en conferencia. Ok. El próximo don en esta lista son, mira esto, dones de sanidades. Las dos palabras en griego están en lo plural. Dones de sanidades. La habilidad de curar o restaurar las fuerzas o la salud de una persona en áreas específicas instantáneamente o progresivamente. Note esto, instantáneamente o progresivamente. Algunas sanidades, y yo pudiera decir que la mayoría de sanidades son progresivas, que son sanidades que Dios te dice, como Cristo le dijo a los leprosos, váyase, en el camino serán sanos. En el camino, mientras caminaban, se les formaba la piel otra vez. Mientras caminaban, se sanaban. Que Jesús oró por un ciego y tuvo que orar 2 veces por él. Jesús, el que creó el universo, el que Dios creó a través de las palabras, el verbo. Y él tuvo que orar más que una vez por una persona. ¿Ustedes leyeron eso en la Biblia? ¿Me están mirando como que eso está ahí? Sí, sí, está ahí, ¿ok? Hay algunas veces que cuando Jesús mandó las palabras de sanidad sobre el sirviente del centurión, dice que a cierta hora se comenzó a sanar ese siervo. ¿Ok? So, muchas veces cuando Dios te toca a una persona, algunas veces no es instantáneo que pasa, pero con el día o 2 días pasan y ya esa persona nota, estoy diferente, siento diferente. Algunas veces es instantáneo y me gusta cuando es instantáneo porque uno ve el resultado de una vez. ¿Okay? Que alguien se pare, que los ojos se abran aquí mismo, que se abran un oído, ¿verdad? Que alguien mudo comience a hablar. Yo amo esas cosas, pero hay alguna gente rechazan lo progresivo porque solamente quieren el instantáneo, y lo que tenemos que saber es que Dios, cuando Él sana, Él tiene soberanía, Él es soberano, Él tiene la libertad de hacerlo progresiva o inmediato por cualquier propósito que Él tiene. Dones de sanidades nos está dejando saber que hay más que un tipo de don en otra palabra, para diferentes enfermedades y diferentes dolores y diferentes situaciones, tal vez se manifieste un tipo de don de sanidad para eso. ¿Ok? Ok. Seguimos. Número 5. Milagros. Es algo que es hecho por un poder o habilidad creativa. Un milagro es algo que se hace u ocurre cuando las leyes naturales de este mundo son suspendidas, manipuladas o quebrantadas sobrenaturalmente. Cuando el mar rojo se abrió, eso fue un milagro. Cuando Jesús caminó sobre agua, eso fue un milagro. Cuando Jesús multiplicó los panes y peces, eso fue un milagro. Milagros no solamente tienen que ver con el cuerpo físico. Wow, esa persona estaba muerto y resucitó. Eso es un milagro, pero eso milagros
pasa no solamente con el cuerpo, pero en cualquier área donde algo sobrenaturalmente pasa que sobrepasa las leyes naturales. La quebranta, la suspende, lo que sea, pero algo que no es natural sucede. ¿Ok? Profecía. La habilidad divina de predecir el futuro a través de la revelación y motivación del Espíritu Santo. En otras palabras, este don requiere que el Espíritu Santo revele y motive a una persona a que hable lo que ha de venir. Okay? So, cuando alguien está operando en el don de profecía, esa persona va a declarar cosas que van a pasar. Y muchas veces, y esto es algo cuando hablo en el seminario de cómo profetizar y cómo movernos en esas áreas, ¿verdad? La profecía muchas veces trabajan junto con palabras de ciencia y palabras de sabiduría. La gente primero, Dios primero te abre el corazón con la palabra de ciencia. Él captura tu atención. ¿Cómo este hombre conoce mi nombre? ¿Cómo él sabe lo que está pasando en mi vida ahora mismo? ¿No te ha pasado que tú oras por alguien y tú comienzas a decir algo o alguien ora por ti y tú dices, wow, ellos están diciendo todo lo que me está pasando ahora mismo? Palabra de ciencia. Y después, ¿qué pasa? El don de profecía se activa y comienza a decirte, pero tú no te vas a quedar ahí todo ese tiempo. Tú vas a salir y esto va a pasar y bla, bla, bla. Muchas veces profecía opera con las dos. ¿Okay? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. ¿Okay? So, palabra de ciencia abre, profecía te punta hacia el futuro y la sabiduría te dice cómo llegar. ¿Qué? Próximo don, el discernimiento de espíritus. No es el don de discernimiento, es discernimiento de espíritus. Es la capacidad de conocer el nombre o la naturaleza del espíritu o espíritus que trabaja en una persona o ambiente a través de uno o más de nuestros sentidos espirituales. ¿Okay? Cuando alguien tiene el discernimiento de espíritus, nosotros tenemos sentidos espirituales así como tenemos físico. En el físico vemos, huelemos, oímos, tocamos, ¿verdad? En el espiritual también sucede lo mismo. En el espíritu tú puedes ver en el espíritu, tú puedes oír en el espíritu, tú puedes oler en el espíritu. So, a través de estos sentidos, el Señor te revela lo que está pasando en la atmósfera espiritual. ¿Cuál es el nombre? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué tipo de figura? Y esto no es solamente demonios, hermano, también ángeles. Que Dios te revela estas cosas a través, o si es tu espíritu. Les digo una historia rapidito. Una vez, desde que nosotros nos mudamos al apartamento donde estamos, nosotros hemos sido bombardeados por ataques de brujería. Nosotros teníamos unos santeros que vivían right next door, vecinos. Y esas personas, desde que llegamos, porque mi lugar de orar, mi ventana está en la ventana de la sala de ellos. So, yo oraba y siempre clamaba y yo lloro y grito y aleluya y todo, ahí en la ventana para que ellos me... Yo no sabía esto, yo no sabía, pero cada vez que yo oraba, después yo huelía la cosa de Santa. Yo dije, y esta... Una vez hasta nos hicieron brujería, nos pusieron una gallina muerta con sangre en frente de la puerta, todo. Nos hicieron de todo a nosotros. ¿Y sabes qué? Nosotros perseveramos. Nosotros, el Señor nos cubrió y ellos terminaron mudándose. Pero le digo eso para decirle esto. Una vez, yo estoy acostumbrado de que yo puedo sentir, mi esposa ve, la pastora ve las cosas. Pero yo siento, yo no lo veo, yo siento las cosas. Y yo estoy acostumbrado a sentir cuando un demonio, un espíritu está visitando. Pero una noche yo sentí algo diferente, malo, pero diferente. Y Dios me reveló que era una persona, era un espíritu humano que llegó a mi casa. Tú sabes que los brujos pueden hacer viajes astrales, astral projection. So, ellos usan eso para poder declarar maldiciones. So, yo pude, por el discernimiento de espíritus, el sentido espiritual del sentir en el espíritu, pude discernir que no había un demonio, pero había un brujo o una bruja que estaba ahí en persona o en lo espiritual. So, esto nos ayuda a saber cuando es algo demoníaco, algo angelical, si es Dios, si eres tú o si es otro espíritu humano. El próximo don, ya se está acabando el tiempo casi. Ok, el próximo don, el don de lenguas.
es la gracia de hablar en lenguas desconocidas, celestiales o terrenales. Si es un lenguaje que se aprendió a través de medios naturales, entonces eso no es el don de lenguas. Debe ser un lenguaje dado por el Espíritu de Dios a un cristiano. ¿Okay? So, si tú fuiste a la escuela y aprendiste francés y tú hablas francés en el culto, tú no tienes el don de lengua. ¿Ok? Comenzaste a hablar en portugués y no, oh my, ay, no te he hablado en hebreo, pero cogiste clase en la escuela, ¿ok? Eso no es. ¿Okay? Una persona que recibe un lenguaje y como dije, terrenal o celestial, angelical, ¿ok? Un lenguaje espiritual. Y si alguien me pregunta en el tiempo de respuesta y pregunta, yo le digo acerca de los tipos, diferentes tipos de lenguas. Pero anyways, vamos a seguir. Número 9. Porque recuerda, diferentes géneros de lenguas. Interpretación de lenguas. La habilidad de revelar el significado o mensaje de lo que se habla en lenguas. Nota que esto no es la traducción de lenguas. ¿Por qué yo digo eso? Porque hay gente que piensa que si uno dio un mensaje largo en lengua, la interpretación tiene que ser larga también. O si alguien dio una lengua corta en un momento, que entonces si alguien dice algo largo, esa persona está inventando eso. Es la interpretación de lenguas, no traducción de lenguas. No es que yo voy palabra por palabra en el espíritu y después en mi lenguaje. Cuando Dios da eso, es que Él está revelando lo que se dijo. Ustedes no han visto eso en la película, donde en inglés, yo miraba mucho las películas de Kung Fu, ¿ok? Y ahí tú ves que ellos dicen, y después en inglés se acabó hace tiempo la palabra en inglés, pero ellos están hablando muchísimo en chino o lo que sea, ¿ok? Tú puedes ver que tú puedes decir algo largo, pero en inglés o viceversa. Tú dices algo corto, pero te tienes que usar más palabras en otro lenguaje, lo mismo. Es una idea, algo que Dios te revela del significado de ese mensaje, ¿ok? El tiempo se me está acabando, so déjame seguir. Ya que hemos visto la definición de lo, y déjame decir, oh my God. Oh, si alguien me pregunta acerca de la interpretación, lo estoy tirando pistas por si acaso para que pero no, eres. Ya que hemos visto, déjame decirlo, uno puede interpretar su propia lengua. Ok, vamos a seguir. Ya que hemos visto la definición de los dones en 1 Corintios 12, versos 8 al 10. Ahora vamos a regresar al mismo pasaje para ver cuál es el propósito por el cual Pablo nos habla de estos dones. Pablo desea que la iglesia no sea ignorante acerca de la función y el propósito de estos dones. Versos 1 al 3. Él quiere que sepamos, número 1, que hay varios tipos de dones, pero todos ellos proceden del mismo Dios, para que no nos menospreciemos los unos a los otros, sino que trabajemos juntos y dependamos el uno del otro. Véase el resto del capítulo 12 para que ustedes puedan ver eso. La segunda razón que él no quiere que seamos ignorantes de los dones es que estos dones son una manifestación de la persona y el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y después, número 3, que estos dones son dados para provecho, que significa para la edificación, fortalecimiento y el equipamiento de la iglesia. En otras palabras, al operar en estos dones, animamos nuestra interdependencia, permitimos que el Espíritu se manifieste libremente y terminamos construyendo creyentes más fuertes. Ahora se entiende por qué Pablo advirtió a los creyentes en Tesalónica, de no apagar el Espíritu. El Espíritu se apaga cuando limitamos, prohibimos o negamos sus dones, sus manifestaciones. Todo, por supuesto, debe hacerse en una manera decente y ordenada, pero no hay que confundir el orden del Espíritu Santo por la orden muerta religiosa del hombre. Oh, eso está fuera de orden. No, lo que tú quieres es un funeral. En luz de todo esto,
debemos desear operar en todos los dones. Hay muchos que dicen que solo Jesús, los apóstoles u otras personas especiales eran capaces de operar en todos los dones del Espíritu. Dicen que a cada uno de nosotros nos fue dado un don especial y debemos conformarnos con el don que recibimos. Algunos dicen que si todo el mundo pudiera hacerlo, entonces no nos necesitaríamos. Y usan escrituras como capítulo 12, versos 29 al 30, que dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidades, hablan todos lenguas, interpretan todos, como prueba de que no podríamos funcionar en todos los dones. Pero mi perspectiva cambió después de entender las siguientes ideas. En primer lugar, como he oído de Art Thomas, solo porque esta escritura menciona que no todos operan en todos los dones, esto no quiere decir que no puedan operar en todos ellos. La pregunta, ¿todos operan en estos dones?, es diferente a ¿todos pueden operar en estos dones? ¿Ok? Todos tienen, no todo el mundo tiene una camisa azul hoy, pero ¿pueden todos buscarse una camisa azul para poner? Esas preguntas son diferentes. Hay que tomar en cuenta que sí podemos operar en otro don cuando el Espíritu quiere, o si una unción especial estuviera presente para una necesidad especial. En segundo lugar, si no podemos tener más dones espirituales de lo que inicialmente recibimos, entonces, ¿por qué Pablo nos dice que procurar pues los dones mejores y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis? En 1 Corintios 14, verso 1, procurar pues es en realidad una palabra griega, zeluo. Significa ser celoso por o ansioso por. La imagen detrás de esta palabra en realidad es de una agua que está hirviendo. En otras palabras, hemos de estar hirviendo con el deseo de operar en estos dones. Así que me estás diciendo que debemos desear algo hasta el punto de ebullición que no podemos tener. En tercer lugar, entendí que ya se nos fue dado todo don. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen en la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Aún mejor es el hecho de que el Espíritu Santo es el don de Dios para nosotros, y si lo tenemos a Él, tenemos acceso a toda bendición espiritual y todo lo que le pertenece a la vida y a la piedad. Podría seguir, pero creo que estos son suficientes para que cualquier persona que ha nacido de nuevo y es un creyente lleno del Espíritu puede operar en estos dones. Lo que nos impide operar en estos dones es una falta de conocimiento, de deseo y de fe. En mi propia jornada, cuando fui llenado del Espíritu Santo al momento de mi conversión, recibí el don de la palabra de sabiduría. 8 meses después hablé en lenguas y desde ese entonces he profetizado, recibido palabras de ciencias, interpretado lenguas, discernido espíritus e incluso he visto a Dios usarme en sanidad y liberación. No soy una persona súper espiritual, soy un creyente normal que está loco por Jesús y está dispuesto a tomar riesgos y salir del barco cuando Él me diga ven. Si puedo experimentar estas cosas, usted también puede hacerlo. Si vamos a pescar hombres como lo hizo Jesús, si vamos a traerle gloria a Dios, si vamos a edificar la iglesia, tenemos que aprender cómo operar en estos dones espirituales. En la próxima conferencia hablaremos de las prescripciones
que Pablo da para que usemos estos dones en una manera ordenada y que traiga beneficio a todos. Amén, amén.